taparle la boca para que no gritara podría hacer referencia a una situación vista y oída que lo excedía en relación a la sexualidad de sus padres. Con respecto al yo de Willy, pareciera que fue desbordado por los impulsos. Parecería haber una disociación con un aspecto regresivo que somete al objeto. Podríamos pensar que, como no hubo un objeto que tolerara dejarse someter, entre comillas, por su omnipotencia en etapas tempranas, aparece en él este aspecto regresivo, disociado, que somete a otro en una búsqueda de vivir una experiencia de omnipotencia ahogada en su origen. Tal vez me refiero acá a que este niño, desde mis hipótesis, no había tenido una mamá o un papá que hubieran podido permitirle a él hacer la experiencia cuando era chiquitito de crear el objeto. Cuando la mamá le trae en ese momento la leche y, digamos, y el bebé está esperando eso, esa experiencia la vive el bebé como que él creó, ¿no es cierto?, eso que le alcanzaron. Y en realidad mi hipótesis era que eso no lo había podido vivir, y que bueno, ahora él estaba sometiendo, digamos, a una niña, intentando realizar una experiencia que había sido ahogada en su origen. Quisiera aclarar que trabajo con la idea de que un adolescente que realizó una intrusión sexual no puede ser catalogado de abusador. Sería una denominación que lo coagularía en una identidad, siendo que aún está en un tiempo de constitución psíquica. Por eso preferiría mencionar a Willy como alguien que tuvo conductas abusivas o intrusivas y no como alguien que es un abusador. Sesiones con Willy, la experiencia de omnipotencia como peldaño imprescindible. Le pregunto a Willy qué le gusta hacer. Cuando le pregunto si le gusta dibujar, me dice que no con la cabeza. Es el primer gesto en el que él sale, digamos, de una situación donde estaba en una oposición a comunicarse. Y me dice que no con la cabeza. Le pregunto si le gusta jugar. Me dice que sí con la cabeza. Al preguntarle qué juego prefiere, dice, por primera vez con palabras, chinchón. Le respondo que ese es mi juego preferido en las cartas. Le propongo traer yo un mazo de cartas para jugar en la próxima sesión. A partir de la sesión siguiente, comienza un juego de chinchón hasta 100 puntos que duraría 2 meses. La idea de prolongar el mismo partido de sesión a sesión me pareció una forma de armar una continuidad con un adolescente cuya historia me anunciaba muchas rupturas y fragilidades. Comienza el juego. Al rato yo corto con una carta grande y él me dice que no se puede, dejando ver que va a controlar el cumplimiento del reglamento. Cada vez que corto, levanta la carta para ver si lo hice dentro de las reglas. La omnipotencia es aquí un control sobre la realidad y sobre mí. No quiere perder y quiere controlarme. Veo que Willy empieza a venir con ganas, se lo ve sonreír, se lo ve entusiasmado. Reflexión. La ubicación que tomó Willy como controlador de que las reglas del juego se cumplieran me dio la pauta de que la necesidad de hacer una experiencia de omnipotencia estaba en juego. Partía yo de la hipótesis de que en sus vínculos primarios no había podido tener el suficiente despliegue, su experiencia de crear el objeto, con un papá y una mamá que hubieran podido ser soportes para ello, y que algo de ese camino no recorrido debería poder transitarse en el análisis conmigo. A esta altura de los acontecimientos me encontraba yo bastante satisfecha por haber realizado algunas operaciones que a mi juicio habían permitido iniciar ese camino. Soportar sus silencios sin resultar intrusiva y preguntarle a él qué le gustaba hacer, poniéndome yo a su disposición. Es
esas eran las precondiciones para que algo genuino de él se hubiera asomado, rompiendo las barreras del negativismo inicial. Winnicott nos dice que la madre suficientemente buena da satisfacción a la omnipotencia del infante y en alguna medida también le da sentido. Empieza a tener vida, el self verdadero, gracias a la fuerza que le cede al yo débil del infante, la instrumentación por la madre de las expresiones omnipotentes de este último. La madre que no es suficientemente buena no es capaz de instrumentar la omnipotencia del infante, de modo que repetidamente falla en dar satisfacción al gesto de la criatura. En lugar de ello, lo reemplaza por su propio gesto, que adquirirá sentido por la sumisión del infante. En uno de los juegos yo hago chinchón con cartas que van del 5 en adelante y él me dice que el reglamento no lo permite, que tiene que ser con cartas hasta 7. Yo le digo que no conocía bien el reglamento y que no sabía que yo había hecho algo prohibido. Le digo que a veces uno puede estar confuso acerca de lo que se puede y no se puede, ya que nadie se lo transmitió. Llegamos con Willy a un momento del partido en que él estaba por pasar los 100 puntos fijados como tope, o sea, estaba él por perder el partido. Me anuncia que vamos a correr el tope de 100 a 120 puntos. Yo acepto su decisión. Estando luego yo a punto de perder el partido, teniendo yo 115 puntos y él me había puesto el tope en 120, hago chinchón con cartas del 1 al 7, condiciones que él me había dicho que estaban en el reglamento para ganar el partido. Me dice que si hice chinchón, entonces puedo descontarme en vez de 10 puntos 20. O sea, desconoce que yo le hubiera ganado definitivamente el partido. Aunque lo sabe, hace como si esta prohibición de seguir el partido no existiese. Mientras acepto los cambios que propone, pienso que cualquier interpretación verbal en todo esto hubiera roto la magia de ese encuentro en que él diseñaba y llevaba adelante el proyecto anhelado, ser el creador y director de ese mundo transicional que se había creado entre nosotros. Reflexión. Se nota que él no acepta perder, que hace cosas para evitarlo. Allí se da una situación interesante con respecto a las intervenciones psicoanalíticas. Él va cambiando las reglas, aún inventando algunas. Entiendo que es muy importante que él tenga el monitoreo del partido y que yo acepte las modificaciones del reglamento que propone. Mi función como analista estaría en marcar los bordes de la realidad en los horarios, el momento de entrar y salir de la sesión, en garantizar que esté disponible el mazo de cartas cada semana. Pero para que la experiencia de omnipotencia se despliegue, yo tengo que ser soporte del juego que él propone. Que él sea el diseñador de todas las reglas y que yo acepte que él sea el que sabe. Yo como analista defino que es parte del juego que él pueda cambiar el reglamento. Esto no es avalar la transgresión, porque lo enmarco para que la transgresión suceda dentro del juego, no en la realidad. En la realidad soy yo la que marco pautas que él tiene que aceptar. Cada niño tiene que ser capacitado para crear el mundo, por el contrario, este carecerá de significado. La técnica adaptativa de la madre permite que el niño sienta esta creación como un hecho. Cada bebé debe tener una experiencia de omnipotencia suficiente, pues solo así podrá adquirir la capacidad de ceder esa omnipotencia a la realidad externa, dice este último Winnicott. ¿Cómo entra la resignación de la omnipotencia para aceptar la castración, el límite y la ley? Se me plantea un debate con un psicoanálisis clásico que podría pensar las intervenciones del analista no permitiendo que modifique el reglamento y marcando la realidad como si ésta pudiera ingresar en el aparato psíquico desde una instancia superyoica. Desde Winnicott entiendo que es al revés. A partir del despliegue de la omnipotencia se va fortaleciendo el yo. Acá por supuesto que digo de la omnipotencia como en el sentido de la experiencia constitutiva del yo.
se va fortaleciendo el yo, entonces, a partir del despliegue de la omnipotencia, y desde esa fortaleza podrá seguramente decidir no darle curso a un determinado impulso y cambiarlo por otro. La función del analista estará en posibilitar y sostener el despliegue de esa experiencia para que luego el niño pueda tolerar las renuncias que la realidad le exige al yo. Si él despliega esa experiencia, en algún momento comenzará él también a atenerse a las reglas y a soportar perder. Después de algunos meses de tratamiento, comencé a recibir la información acerca de que Willy había mejorado mucho su rendimiento escolar y sus vínculos sociales, realizando el viaje de egresados de 7º grado con mucha mejor integración a su grupo de compañeros. Es imprescindible llegar en el análisis de adolescentes a la instancia de que él hable de lo que él hizo, sabiendo que muchas veces, como en este caso, su yo, por su propia debilidad, no soporta aún dicho relato. En algunos casos podrá arribarse a la palabra en primera persona, después de un prolongado tiempo y antes de que el análisis termine. Y en otros, tal vez no pueda llegar nunca el adolescente a referirse en un relato verbal a su protagonismo en dichos episodios. Bueno, vamos a escuchar ahora a Marina Rizzani, el título de su trabajo, Daniel, tratamiento de un niño condenado bajo el rótulo de TGD. Marina Rizzani es psicoanalista de niños y adolescentes, integrante del Servicio de Psicopatología y Salud Mental del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, supervisora clínica en el área de adolescencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, miembro titular de la Asociación Colegio de Psicoanalistas de Buenos Aires, integrante de la Comisión Científica de la Asociación Colegio de Psicoanalistas, docente en talleres sobre la obra de Winnicott, autora de varios artículos sobre temas de niñez y adolescencia en revistas y libros. Hola, buenas tardes. Bueno, no quiero ser redundante con lo que ya se dijo en cuanto a los agradecimientos, la generosidad. Sí quiero destacar, no pensaba decir nada más que pensaba empezar con mi trabajo, pero después de escuchar a todos quería decir que me alegra mucho escuchar a gente que nos recibe con un pensamiento vivo y activo y presente, y que a mí nunca me gustaron los dogmatismos, por eso es que nunca acepté estar en una institución donde se me imponga un analista, ni un supervisor, ni un profesor, y fui eligiendo a mis docentes, mis supervisores y mis analistas con libertad. Acá tengo a mi actual supervisor, a mi derecha. Y realmente poder trabajar con el caso que les voy a contar requirió de cierta libertad, de poder soportar, por ejemplo, que yo no sabía lo que estaba pasando, de poder soportar que yo no sabía lo que era un autismo, y de poder trabajar con esta incertidumbre. También pensaba que este niño vino al tratamiento en un momento en el que el país se estaba derrumbando, que la falta de certezas era algo que nos estaba atravesando a todos los argentinos, y creo que también marcó mi subjetividad poder trabajar con este paciente en estas condiciones tan extremas, porque era un niño que venía con un diagnóstico sin salida. Y bueno, fue un punto de inflexión, como otros pacientes que marcaron mi identidad profesional y que también me cambiaron a mí. Yo creo que nuestro trabajo como analistas nos cambia como personas también. Bueno, Daniel contaba con algo más de 3 años y a pesar de su corta edad entró solo al consultorio.
Era un niño muy inexpresivo y apagado,